Sintoniza para servir. Este es el podcast de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en el que hablaremos sobre la gestión de recursos humanos en el Estado. Hola, hoy damos inicio a la tercera temporada de Sintoniza para Servir, un podcast de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en donde abordamos diversos temas vinculados con la gestión de recursos humanos en las entidades públicas. En este episodio vamos a conversar sobre temas vinculados con el quehacer del Tribunal del Servicio Civil, órgano clave de servir. Recordemos que el Tribunal del Servicio Civil resuelve en última instancia administrativa los recursos de apelación derivados de las controversias generadas entre las entidades y sus servidores públicos dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Es por ello que para servir es un gusto iniciar esta temporada con nuestro invitado, el doctor Sandro Núñez Paz, presidente del Tribunal del Servicio Civil, con quien conversaremos sobre los aspectos más resaltantes relacionados con el precedente sobre la determinación de la autoridad instructora en los procedimientos administrativos disciplinarios. Comencemos. Bienvenido, doctor Núñez. Muchas gracias por la invitación a esta nueva temporada, la cual auguro muchos éxitos. ¿Qué tal, doctor Núñez? Considerando la importancia de los precedentes que emite el Tribunal del Servicio Civil, ¿podría comentarnos cómo surge esa necesidad de emitir un precedente referido a la determinación de la autoridad instructora en los procedimientos administrativos disciplinarios? ¿Cómo no? Gracias por la pregunta. A ver, el Tribunal del Servicio Civil actúa como segunda instancia en la solución de los procesos administrativos disciplinarios, ¿correcto? Pero hay momentos en los cuales se determina o las entidades incurren en ciertos vicios al momento de determinar quién es el órgano instructor y quién es el órgano sancionador de los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿correcto? La norma, el reglamento de la ley del Servicio Civil, establece con claridad cuáles son estos órganos que hacen esas funciones dependiendo del tipo de sanción que se establezca. Pero se ha presentado en la realidad algunos aspectos que complicarían esta determinación legal y es por eso que el precedente establece una predictibilidad respecto a estas situaciones que se pueden generar en el devenir de los procesos. Okay. Considerando la normativa vigente del régimen disciplinario, que es la establecida en la Ley del Servicio Civil y su reglamento general, ¿cuáles serían aquellas autoridades competentes para participar tanto en la etapa de instrucción como en la etapa sancionadora? Recordemos que hay 4 tipos de sanciones: amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión y destitución, ¿correcto? En la primera, la amonestación verbal, no hay problema alguno porque la amonestación es directa y queda reservado. En la amonestación escrita, ¿no?, el órgano instructor y el sancionador es el jefe inmediato y el órgano que oficializa la sanción es el jefe de recursos humanos. Cuando es suspensión, el jefe inmediato es el que instruye y quien sanciona y oficializa es el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Y finalmente, cuando hay destitución o inhabilitación, el jefe de recursos humanos es quien instruye y quien sanciona y oficializa es el titular de la entidad. Okay. Considerando ya las autoridades que actúan tanto en la etapa instructiva como sancionadora, en caso el servidor resulte ser sancionado, por ejemplo, con la suspensión o destitución, ¿qué órgano es el que actúa como segunda instancia administrativa? Correcto. Acá hay que tener en claro algo. Quien sanciona es la entidad, ¿correcto? Una vez que sanciona con suspensión o destitución, el administrado tiene la posibilidad de recurrir en apelación a esa sanción. Es decir, no está de acuerdo con esa sanción y presenta su recurso y eso lo revisa el Tribunal del Servicio Civil. Es ahí donde los vocales del Tribunal del Servicio Civil resuelven estas discrepancias en cuanto el administrado no esté conforme con la sanción impuesta. Doctor Núñez, ¿cuáles son los supuestos de discrepancia que podrían presentarse y que han sido desarrollados en el precedente sobre la determinación del órgano instructor en el procedimiento disciplinario? En el presente hemos puesto hasta 5 supuestos, pero voy a reducirlos a 2 grandes grupos, que son los conflictos de competencia del órgano instructor. En primer lugar es el conflicto positivo. En esto el secretario técnico en su informe propone la suspensión, ¿no?, del administrado o del trabajador. Entonces el órgano instructor es el jefe inmediato, pero el jefe de recursos humanos considera que la sanción debería ser la destitución y por lo tanto él, el jefe de recursos humanos, se considera competente. Ese es el conflicto positivo. Pero también existen los conflictos negativos. Por ejemplo, la Secretaría Técnica propone que sea una suspensión. Entonces, el órgano instructor va a ser el jefe inmediato. Pero
el jefe inmediato considera que la sanción debería ser destitución y como tal, el jefe de la ORR debería ser el competente. En ese caso, es conflicto negativo porque las dos autoridades se niegan a ser competentes para resolver esta materia. Ok, claro, es muy importante poder determinar esta competencia porque es el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. Considerando ello, ¿cuáles serían las implicancias o las consecuencias de no aplicar correctamente cada una de estas directrices que están previstas en el precedente? Básicamente es esto crea una inseguridad jurídica, ¿correcto? Y básicamente el precedente lo que quiere es predictibilidad para determinar quién es el órgano instructor en todo caso. Y segundo, el problema es que cuando no se determina con claridad quién es el órgano instructor, van a ocasionarse o producirse nulidades. Entonces, al producirse la nulidad, se va a caer todo el procedimiento administrativo, desde el inicio, porque estamos hablando pues desde la prognosis de la sanción. Entonces, justamente el precedente es importante porque lo que va a evitar, obviamente, es que se anule todo el proceso y segundo, darle a las entidades la predictibilidad de determinar cuál es el órgano instructor en los casos de procedimientos administrativos disciplinarios. Así advertimos la importancia entonces de la emisión de este precedente, dado que genera predictibilidad, seguridad jurídica y además tiene como fin evitar estos reprocesos que generan que además el procedimiento disciplinario puede extenderse mucho más del tiempo que corresponde. Correcto. Agradecemos al doctor Sandro Núñez Paz, presidente del Tribunal del Servicio Civil, por darnos a conocer las implicancias respecto al precedente de observancia obligatoria referido a la determinación del órgano instructor en los procedimientos administrativos disciplinarios. Muchas gracias, doctor Sandro. No, muchas gracias a ustedes. Hasta una siguiente oportunidad. Los esperamos en el próximo episodio de Sintoniza para Servir. Hasta pronto. Esto fue Sintoniza para Servir, un podcast semanal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el que conversamos con expertos sobre la gestión del recurso humano. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.